Canta con nosotros y dile: somos tus hijos y hoy venimos. Somos tu pueblo redimido, de toda lengua y linaje. Nos escogiste para adorarte, tú nuestro Dios y nuestro Padre. Para gloria tuya nos creaste, una sola fe y una esperanza. Un solo Dios digno de alabanza. Ahora dile: y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Dilo otra vez: y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor. Aleluya. Somos tu pueblo, Señor. Cántalo aquí. Somos tus hijos. Somos tus hijos y hoy venimos. Somos tu pueblo, Señor. Somos tu pueblo redimido, de toda lengua y linaje. Nos escogiste para adorarte. Levanta tu voz y dile: nuestro Dios y nuestro Padre. Solo tú, Señor. Para gloria tuya nos creaste, una sola fe y una esperanza. Un solo Dios digno de alabanza. Ahora dile: y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Y a una voz venimos a exaltar. Vamos a decirle a Él: venimos a entregarte nuestro ser, Señor, en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor. Dile otra vez: y a una voz venimos a exaltarte, venimos a entregarte nuestro ser en adoración, con un corazón lleno de alabanza, alzando manos santas ante ti, Padre y Señor, Padre y Señor.
pueblo, Señor. Venimos a ti, Señor. Te adoramos. Aleluya. Aplaudamos a nuestro Señor, nuestro Padre. Hermanos, buenas noches. Hoy vamos a empezar un tema nuevo relacionado a los varones. Un saludo en especial a los hermanos del estado de Morelos, al pueblo de San Pedro Tlalmimilulpan, Yecapistla, Morelos. También un saludo a los hermanos de Agua de Niño, Rancho Alegre y a Río Sapo, del estado de Oaxaca, y en especial a los hermanos varones de nuestra iglesia, la Divina Trinidad, en San Mateo Jalpa, de la Ciudad de México. Vamos a iniciar nuestra enseñanza el día de hoy haciendo una oración. Padre bendito, en esta tarde noche te damos las gracias porque nos permites reunirnos a través de estos medios. Te damos las gracias porque solo tú eres grande, solo tú eres el que nos da sabiduría, el que nos da esa confianza en que cada día, cada uno de nosotros como miembros de esta iglesia, pues nos permites seguir adelante, seguir avanzando. No nos dejas de tu mano. Te pido por mis hermanos que se encuentran distantes, por mis hermanos que a pesar de que no nos reunimos, pues cada 8 días, pero sabes tú que por las razones de esta pandemia, pues estamos pues separados, pues sí físicamente, pero espiritualmente estamos juntos. Te pido por cada uno de ellos y te pido que nos des esa sabiduría, ese poder de discernimiento para comprender tu palabra. Por todo esto te pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar con nuestro tema. Pese a la pandemia, ventas por Buen Fin del 2020 crecieron un 20%. En esta edición del Buen Fin, las ventas están por arriba en un 20% comparada con la edición número 9 del año pasado. Eso lo aseguró Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor. Bueno, hermanos, pues todos sabemos lo difícil que ha sido esta situación por la pandemia, por las grandes, pues sabemos que los empleos, la economía ha disminuido o a veces nos ha perjudicado a cada uno de nosotros. Sí, sabemos que nosotros estamos sufriendo una crisis tanto económica, espiritual, social. Pero ¿en qué nos está afectando a nosotros? Principalmente yo creo que en lo económico. Vamos a tratar este tema desde el punto de vista lo que la Biblia nos dice sobre esto. En estos tiempos, como sabemos, pues que van pasando, marcados por la crisis y los recortes de empleos principalmente, pues tenemos muchos problemas económicos que se han convertido en una pesada carga en la vida de todos o de la mayoría de las personas, a veces generando situaciones de verdadera angustia, hasta estrés. ¿Y qué ocasiona este estrés? A veces daños físicos, daños mentales, daños pues hasta morales y religiosos, porque las iglesias pues por lo regular están, pues como vemos también en nuestra iglesia, pues algunos hermanos pues ya no, pues están separándose. Y pareciera como si estuviésemos atrapados en un callejón sin salida, ¿sí? Pero la gente, como es normal, al no tener una fe realmente firme, pues busca una solución que les permita resolver sus necesidades de vida. Pero la experiencia nos dice
que no siempre es fácil. No hay que desesperarse. Como discípulos de Jesús, hemos de llevar nuestros problemas, incluyendo los económicos, hermanos, a la palabra de Dios. Porque todos sabemos que en ella el Señor siempre nos da la respuesta que necesitamos. Leerla y orarla bajo la guía del Espíritu Santo transforma nuestro corazón y nuestra mente. Ella es la luz en el sendero y lámpara para nuestros pasos. Lo primero es lo primero, el reino de Dios. Jesús es claro, hermanos. Jesús es claro, no debemos estar agobiados pensando en qué comeremos o cómo nos vestiremos, es decir, cómo resolveremos el día a día. Lo primero es lo primero, el reino de Dios. Jesús es claro, no debemos estar agobiados pensando en qué comeremos o cómo nos vestiremos, es decir, cómo resolveremos el día a día. Él nos pone como ejemplo a las aves del cielo y a los lirios del campo. El Padre conoce de antemano lo que requerimos para vivir por la actitud básica del cristiano. Es la confianza y el abandono en la mano de Dios. Esto lo dice la palabra de Dios en Mateo 6, del versículo 25 al 34. En estos versículos, hermanos, Dios nos pone como ejemplo a estas aves, estas avecillas que siempre van a tener lo que quieran, porque Dios es maravilloso, Dios les da el sustento. Y a nosotros, pues siempre nos va a estar protegiendo, ¿sí? Él siempre va a estar con nosotros, ¿sí? Como lo dice la palabra de Dios, ¿sí? En Mateo, vamos a leer estos versículos, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 6, 25 al 34. Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mateo 6, 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque mañana traerá su afán, basta a cada uno su propio mal. La palabra afán, hermanos, quiere decir deseo intenso que mueve a hacer una cosa, deseo ferviente que alguien experimenta con respecto a algo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos deseado o querido algo con esa ansiedad, con ese deseo ferviente de algo, ¿no? A veces deseamos la prosperidad para nuestra familia, a veces deseamos un buen carro, una buena casa, ¿sí? Entonces, Dios quiere otras cosas para nosotros, Dios quiere para nosotros la libertad, nos quiere el amor para cada uno de nosotros. Dios desea que nosotros seamos llenos en su fe. Dios quiere que lo amemos, que nosotros nos preocupemos por nuestros hermanos que están sufriendo. ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Ese es su afán de Dios. ¿Sí? Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿O qué padre no desea lo mejor para sus hijos? Nosotros como padres de familia deseamos lo mejor, deseamos darles todo lo que quieren ellos. ¿Sí? Ese sería nuestro afán. Sin embargo, hay una condición que busquemos primero el reino de Dios y su justicia. Es decir, que en nuestra lista de prioridades, lo primero para nosotros sea la voluntad de Dios. Vivir según la norma del Evangelio en seguimiento a Jesús. Los demás se nos dará por añadidura. Esto lo leemos en el Evangelio de Mateo 6, versículo 33, que esa es su promesa. Vamos a buscar esta lectura, hermanos.
Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Como decía, hermanos, primero hay que buscar el reino de Dios. Dios quiere que lo busquemos a Él, que lo amemos, que sigamos sus enseñanzas, que sigamos lo que en el Evangelio nos enseña con Jesús. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos separamos, porque no creemos su palabra, pero su palabra es sabiduría, es entendimiento, lo es todo, hermanos. Sigamos las enseñanzas de Jesús para que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros parientes, nuestros vecinos, pues entiendan que nosotros como cristianos somos, somos ya hijos de Dios. Trabajo. La palabra, la palabra enseña que el medio normal para ganarse el sustento diario es el trabajo. Este principio rige a toda estirpe de Adán, que ha de ganarse el pan con el sudor de su frente. ¿Sí? Desde el principio del Génesis, desde la creación, Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y al polvo volverás. Asimismo, el trabajo forma parte de una vocación humana universal, que también Dios se lo dijo a Adán: vayan y sometan la tierra. ¿Y cómo es esto, hermanos? Dios en su afán de que la tierra produjera, a Adán le dijo: ve y sojuzga la tierra para que de ella comas, para que de ella obtengas frutos. ¿Sí? Desde ese momento Dios, ahora sí que a Adán lo puso, ahora, como sabemos, lo puso a trabajar. ¿Sí? Lo puso a trabajar para que el sustento, le llevara el sustento a su familia, en este caso a Eva, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿cómo? No iba a ir y sentarse y esperar que naciera un fruto y le cayera del árbol, ¿verdad? No, él tenía que trabajar, él tenía que estar ahí y cosechar, sembrar y cosechar las plantas, ¿verdad? Entonces, desde este momento vamos viendo ese principio del trabajo. El trabajo que día con día nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. ¿Para qué? Para llevar el sustento a nuestras familias. Para un cristiano, el trabajo no es un castigo, hermanos. Es un modo de servir a la comunidad y una fuente de bendición. ¿Sí? A veces muchos hermanos piensan o están, más que nada piensan que el trabajo, pues es un castigo de Dios. Pero no es cierto, hermanos. El trabajo es una bendición. ¿Por qué? Porque a través del trabajo nosotros nos redimimos a la vista de nuestro Señor. Nosotros fuimos creados para trabajar, nosotros fuimos creados para llevar el sustento a nuestra familia, nosotros fuimos creados para trabajar y compartir el fruto de ese trabajo con nuestros hermanos necesitados, sí, pero principalmente a nuestra familia. Trabajar, como lo vemos, hermano, no es un castigo, al contrario, hermanos, es una bendición. Y Pablo nos da un ejemplo. Él compartía el oficio de la predicación con el arte de tejer tiendas, como lo vemos en el libro de los Hechos 18, en el capítulo 18, en el versículo 3. Vamos a buscarlo, hermanos. Tomemos nuestra Biblia y vamos a buscar este versículo. Amén. La palabra de Dios dice así: y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿De quién estamos hablando, hermanos? Estamos hablando precisamente del pueblo de Corinto, ¿sí? Ellos, su oficio principalmente era hacer tiendas de campaña, ¿sí? Hacer las tiendas que ocupaban en el puerto de Corinto, ¿sí? Para lo cual Pablo, como sabemos, sabemos de Pablo, que también él fabricaba estas tiendas.
Además, nos previene de la tentación de ser negligentes en la tarea, como aparentemente ocurría en las comunidades de Tesalónica, ¿sí? Como lo vemos en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, de los versículos 6 y 7, que a la letra dicen: en la comunidad de Tesalónica, como lo vemos en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 3, de sus versículos 6 al 7, que a la letra dicen: pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos entre vosotros desordenadamente. Pues el que no trabaje, que tampoco coma, por lo que se nos exhorta a trabajar con sosiego para ganar el propio pan y no ser una carga para nadie. Segunda de Tesalonicenses 3, del 8 al 12. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Hermanos, a veces nosotros pues no entendemos esta palabra. A veces nosotros a lo mejor por flojera, por no querer hacerlo, pues no llevamos a cabo esta palabra. Vamos a continuar con nuestro tema, diciendo que es difícil entender la palabra, pero el Espíritu Santo nos va a dar este entendimiento. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Por cierto, hermanos, si hemos perdido el empleo, ello no significa que no tengamos trabajo, pues buscar trabajo es ya de por sí un trabajo, y bien duro. Sí, algunos decimos, no, pues ya perdí el trabajo y esto, y decimos, no tengo trabajo, pero en realidad sí estoy trabajando a lo mejor buscando un buen empleo, yendo a hacer una entrevista, pues, pues al transportarme, hermanos, pues es un trabajo, ¿sí? Pero a veces no lo hacemos con ese afán, con ese interés, ¿sí? De ir y buscar un trabajo, como decimos, a veces salimos a buscar trabajo buscando no encontrarlo, ¿verdad? Pero sí es un verdadero trabajo. Se los digo por experiencia, porque a mí a veces también me ha costado trabajo encontrar un empleo o un cliente. A veces no lo encuentro y a veces es un martirio salir a la calle y no encontrar trabajo. Por eso decimos que no es cosa de otro mundo buscar trabajo, ¿verdad? Pero si nosotros realmente salimos y conocemos nuestro talento, ¿verdad? Como lo dice en la parábola, la palabra de Dios. En la parábola de los talentos, Jesús nos dice a cada uno de nosotros: se nos ha dado unos dones. O sea, siempre tendremos que trabajar y siempre que tenemos que hacerlo bien, lo más perfecto que podamos, para cumplir nuestro mandato. El mandato, cada uno de nosotros tendrá una profesión, ¿sí? Una profesión u oficio, ¿sí? Ya sea de carpintero, carnicero, albañil, electricista, a lo mejor técnico de internet, economistas, periodistas, médicos, políticos, agricultores y todos los demás oficios, ¿verdad? Y profesiones que hay, ¿verdad? Pero nuestra misión, ¿cuál es, hermanos? Es descubrirlos y crecer con ellos, ¿verdad? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? De los talentos, ¿verdad? Tenemos que hacer crecer
que ser, pero primero descubrir de qué talento estamos hablando, de qué talento me dotó Dios, ¿sí? Y crecer en ellos para que la gracia de Dios se multiplique, ¿verdad? ¿Sí? Multiplicándose esa gracia con nosotros, pues nosotros vamos a hacer el trabajo lo mejor que se pueda, ¿sí? Como enseñó Jesús, salgamos a negociar el talento para que aumente y recibir aún más, ¿sí? Ese talento que nosotros tenemos, a veces nosotros decimos, ah, ¿cómo voy a salir a negociar mi talento? Pues sí, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo tengo un oficio, tengo una profesión, y si no la desarrollo honradamente y como debe de ser, pues entonces, ¿cómo voy a negociar mi talento, mi profesión? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo hago un mal trabajo, ¿sí? Si hago un mal diagnóstico de lo que hago, pues entonces no estoy negociando nada. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un fraude a mi cliente, a mi patrón, a la empresa a la cual estoy contratado. ¿Sí? Y pues como vemos, lamentablemente, hermanos, muchos hacemos como el siervo perezoso de la parábola. Escondemos los dones recibidos, los enterramos y ellos se reflejan en los resultados que obtenemos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar si no actuamos o no trabajamos honradamente o como debe de ser desarrollar un trabajo? Un médico si no hace un diagnóstico perfecto, un diagnóstico que le diga pues que el enfermo tiene esto, tiene el otro, esta enfermedad, pues simplemente pues sus pacientes no le van a tener confianza, ¿sí? O un electricista que no hace un buen, una buena instalación, pues es igual, a cualquier ratito va a ser un corto. ¿Y qué va a pasar? El cliente ya no lo va a recomendar con otra persona. Entonces ahí es donde se va a ver el resultado y lógico, la paga, la clientela va a disminuir. ¿Y qué va a pasar? Pues simplemente no vamos a tener trabajo, ¿sí? ¿Y qué debemos hacer en estos casos? Pues orar, ¿sí? La oración es importante, hermanos. Nosotros debemos pedirle a nuestro Padre Dios que nos dé esa sabiduría, que nos dé ese discernimiento, que nos dé esa fortaleza para desempeñar los trabajos, ¿sí? Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro a pedir el pan de cada día, como lo vemos en el Evangelio de Lucas, en el versículo 11, en el capítulo 11, perdón, capítulo 11, versículo 3, que a la letra dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. De esta manera, llevamos a la oración las necesidades económicas para que el Señor nos socorra y provea nuestro sustento cuando oramos. Sabemos que Dios conoce de antemano lo que necesitamos. Sí, lo vemos en la lectura del Evangelio de Mateo, el capítulo 6, versículo 8, que a la letra dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pedís. Dios conoce nuestras necesidades de antemano, hermanos. Él sabe cuando fallamos, Él sabe cuando no tenemos un empleo, cuando no tenemos el alimento, cuando no podemos llevar el sustento a nuestros hogares. Pero ¿qué pasa? Él no nos deja, ¿sí? Pero si no platicamos con Él, si no hablamos con Él, si no le pedimos a Él, ¿cómo Él Él va a hacernos caso? ¿Sí? ¿Y cómo vamos a hablar con Él? Mediante la oración, ¿sí? Esa oración debe ser constante, ¿sí? Debe ser constante día con día, en cualquier momento, en cualquier lugar. La oración, la comunicación con Dios debe ser en todo momento. A veces nosotros sentimos que Dios se tarda en oírnos, se tarda en corresponder a nuestras plegarias. A veces nosotros pensamos que Dios no nos escucha, pensamos que Dios no nos va a responder. Pero él en su palabra nos dice que persistamos en la plegaria, que persistamos en la oración, que sigamos adelante,
que esa oración la sigamos haciendo día y noche, en todo momento y en todo lugar. Así como el amigo inoportuno a la medianoche, como lo vemos en Lucas 6, del 5 al 11, del 5 al 6, que a la letra dice, le dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido de viaje y no tengo que ponerle delante? Sí, como vemos, estos versículos pues nos muestran a una persona, a un individuo que está persistiendo, que está yendo constante, que está yendo y que está insistiendo en que este amigo, ya sea muy temprano, muy tarde, en cualquier momento, pero él cree en su amigo que le va a dar pues, pues eso que él necesita, ¿verdad? Y si nosotros también igual persistimos con Dios, orando, pidiéndole lo que necesitamos, aunque Él ya sabe, hermanos, Él ya sabe lo que necesitamos. Lo que pasa es que nosotros no se lo sabemos pedir, ¿sí? ¿Y cómo se lo pedimos nosotros? Mediante la oración. Ujú, ¿sí? O también como la viuda pobre frente al juez injusto, ¿sí? Como lo vemos en la parábola de la viuda pobre frente al juez injusto, en el libro de Lucas, capítulo 18, de los versículos del 1 al 8. Si tenemos que enfrentar una situación económica que parece irreparable, pidamos a Dios el don de la sabiduría, a fin de encontrar una salida al problema que nos agobia. Nunca olvide que para Dios nada hay imposibles y que todo es posible para el que cree. Nosotros, mediante la palabra de Dios, mediante la oración, ¿qué hacemos? Le tenemos que pedir esa sabiduría para poder tener esa capacidad de resolver los problemas que se nos vienen encima o que ya tenemos encima. Nosotros como cristianos, pues sabemos que Dios nos ayuda, que Dios lo puede todo. Para Él no hay imposibles, para Él todo es posible. Pero ¿para quién especialmente? Para aquel que tiene la verdadera fe, para aquel que cree en la palabra de Dios, ¿verdad? Ujú, sí, y ya teniendo todo, ya teniendo esa sabiduría y todo el- la respuesta que Dios nos da a nuestras plegarias, entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros ya vamos a tener un buen empleo, ya vamos a tener el sustento suficiente para nuestras familias. Ujú. Pero no basta con eso, hermanos. Nosotros, si ya tenemos lo suficiente, también tenemos el deber de ¿qué? De compartir nuestros bienes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es un don, es un mandato que Dios nos da. ¿Sí? Jesús nos previene de la tentación de acumular tesoros en la tierra, poniendo nuestra confianza en la posesión de los bienes materiales. ¿Sí? Nosotros, nosotros como seres humanos estamos conscientes de que a veces decimos, pues lo mío es mío y hasta ahí, ¿no? Y no nos atrevemos a compartirlo, ¿sí? Principalmente si no conocemos la palabra de Dios, si no conocemos esos mandatos que Él nos da, ¿verdad? De amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo, hermanos? Aquel hermano que está a un lado de nosotros, aquel hermano necesitado que está ahí, a lo mejor en este momento él no tiene el trabajo que nosotros pues ya obtuvimos, ¿verdad? Es el momento de que nosotros como hermanos en Cristo Jesús, pues lo ayudemos, que lo ayudemos a encontrar, si no el trabajo, pero sí la fortaleza para que él pueda pedirle a Dios que le dé eso, ¿verdad? Que le dé un trabajo, que le dé el sustento para su familia, ¿sí? Por lo contrario, su invitación es que compartamos con los demás. Es lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 19, versículo 21. Vamos a buscarlo, hermanos. Vamos a leer la palabra.
Amén, gloria a Dios. Mateo 19, versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme, ¿verdad? Entonces nosotros, hermanos, cuando tenemos ya nuestro sustento, ¿qué tenemos que hacer? Compartirlos con aquellos hermanos que están necesitados de esa esperanza, ¿verdad? A lo mejor nosotros no tenemos lo económico, ¿verdad? Pero sí tenemos esa sabiduría de compartirles la palabra de Dios, ¿sí? De brindarles esperanza conforme a la palabra de Dios. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque la misma medida con que medís os volverán a dar. Y aunque creamos, hermanos, que somos tan pobres que solo podamos ocuparnos de nosotros mismos, siempre tenemos algo que dar a los demás. Así sea nuestro tiempo y nuestra atención, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, debemos de preocuparnos por nuestros hermanos que en estos momentos a lo mejor no tienen, ¿sí? Ahora lo estamos viendo, hermanos. ¿Cuántos de nuestros hermanos pues han perdido el empleo, han disminuido sus entradas económicas, a lo mejor están sufriendo carencias en la familia? Pues no sabemos, ¿verdad, hermano? Pero nosotros como hijos de Dios debemos estar atentos. ¿Atentos a qué? A los problemas que tienen nuestros hermanos en Cristo. ¿Sí? Sí, como les decía hace rato, a lo mejor no tenemos lo económico, no tenemos lo material para darles a estos hermanos, pero a lo mejor tenemos un tiempo para compartir la palabra, ¿sí? Que eso reditúa en que nosotros le estamos poniendo atención a ellos, les estamos dando ese ánimo, esa esperanza de que Cristo Jesús los va a escuchar, ¿sí? Entonces nosotros como hijos de Dios debemos hacer eso, principalmente con los hermanos que están en desgracia en otros estados, ¿verdad? Sí, y después de todo, pues ser agradecidos. Si nosotros no somos agradecidos con Cristo Jesús, pues es que no hemos realmente nacido de nuevo, ¿sí? Por eso es que debemos dar gracias a Dios, tanto en la prosperidad como en la escasez. Proclamar nuestra confianza en la fidelidad y el amor de Dios, ¿sí? Dar gracias a Dios significa que nosotros siempre estemos contentos, siempre estemos alegres con lo que Él nos da. No estar pensando en que por qué a mi hermano le dio más, a mi hermano le dio menos, o a mí me dio mucho menos, ¿verdad? No, dar gracias por todo lo que Él nos da. ¿Por qué? Porque lo poco o lo mucho que Él nos da es bendición a nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la bendición que Dios nos da a cada uno de nosotros. Cuando damos gracias, confesamos y reconocemos que Dios es el dador de toda bendición. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo viene de su mano. Él dirige nuestra vida según sus designios de amor y misericordia. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es lo que conforme a su propósito son llamados. La gracia de Dios, la acción de gracias es siempre fuente de buenas bendiciones y trae gozo y paz al corazón. Hermanos, nosotros como hermanos en Cristo Jesús, pues siempre vamos a estar atentos a las bendiciones que Dios nos da. Cristo Jesús nos invita a que reflexionemos, a que pensemos
que a veces nosotros tenemos pues dificultades económicas, tenemos dificultades familiares, tenemos dificultades en lo social, tenemos dificultades en todo tipo, de todo tipo, ¿verdad? Pero Dios nos está invitando, nos hace esa invitación de que reflexionemos, de que pensemos que Él nos ama, que Él nos quiere, que Él no desea nada malo para nosotros, al contrario, ¿verdad? Dios quiere lo mejor para nosotros como sus hijos. Ahora, nosotros como nacidos de nuevo, debemos tener esa fe en que Dios siempre va a estar con nosotros. Hermanos, ayudemos a nuestros hermanos necesitados, ayudemos a nuestros hermanos pobres, ayudemos a nuestros hermanos que no tienen trabajo, ayudemos a todo aquel que está en necesidad económica. ¿Por qué? Porque sabemos que esta pandemia nos está agobiando, nos está llenando de muchos males, ¿verdad? Tanto físicos como espirituales, como sociales, ¿verdad? Económicamente también nos está llevando a una relación a veces muy difícil, ¿verdad? Ayudémonos unos a otros, hermanos. Esa es la palabra de Dios. Ese es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Por eso, hermano, yo te pido en este momento que si tienes a un hermano junto a ti, a un hermano necesitado, ayúdalo. Está con él, está siempre atento a sus problemas. Y si necesitas ayuda, pídesela a Dios. ¿Cómo? Mediante la oración. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Sí, ¿por qué? Porque Dios es eso, Dios es amor. Dios quiere todo que nosotros dentro de nuestras tribulaciones siempre estemos conscientes de que Él nos ama. ¿Sí? Eso es lo que te pide nuestro Padre Dios, que siempre estemos atentos a la voluntad de que Él quiere para nosotros, ¿sí? Para terminar, hermanos, vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús. Te pido por aquellos hermanos que están necesitados económicamente. Te pido por mis hermanos que están sufriendo esas tribulaciones de no tener empleo, de no tener cómo llevar el sustento a su casa. Te pido por mis hermanos que sí lo tienen, para que tengan esa voluntad de dar al que no tiene. Te pido por ellos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga en el lugar donde se encuentren y que Dios esté siempre con ustedes. Amén.